Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos. Estamos en otro encuentro de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes, un programa online desde las redes de Hare Krishna Mar del Plata, un espacio que ya lleva un año en nuestras redes. Estamos muy contentos cumpliendo este año de información, de entrevistas, de charlas, y el día de hoy con una charla muy interesante. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas, y hoy vamos a estar hablando sobre los paralelismos conceptuales entre la Biblia y conciencia de Krishna. Vamos a hablar de similitudes e ideas entre estas dos grandes tradiciones, para lo cual tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Estamos con Gopa Swami Das. Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? Hare Krishna, muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, Prabhu, por sumarse a este espacio. Bueno, muy interesante el tema del día de hoy. A mí en lo particular me atrae mucho, pero antes de empezar a charlar y demás, me gustaría que para que el público lo pueda conocer un poquito, que nos cuente sobre, bueno, sobre usted, sobre su formación, dónde está ahora en este momento, qué está haciendo y demás. Claro que sí. Bueno, mi nombre cristiano, como dicen en inglés, Christian name, es Francisco Medina. Mi nombre espiritual, Gopa Swami Das. Yo soy arquitecto de profesión, pero estudié ciencias bíblicas y filosofía de la religión también, algunas otras cosas, lenguas, etc. Actualmente radico muy cerca de la Ciudad de México, no en la Ciudad de México, sino entre México y Pachuca. Y para mí este tema ha sido realmente el tema más importante de mi vida, la religión y la comprensión del propósito de la forma humana de vida, aunque no lo articulara así en algún momento. Claro. De niño, y ya no tan niño, yo había querido en realidad ser sacerdote, pero por azares del destino no fue No posible, sucedió. ¿no? Claro, entonces tuve que seguir otra profesión de acuerdo a, pues, a las circunstancias. Pero yo recuerdo que más o menos cuando tenía yo unos 20 algo años, 22, 23 años, no, un poco más, unos 24 años, me encontraba haciendo un levantamiento en una iglesia. Entonces, en el momento en el que estaba yo tomando las medidas, le pido a alguien, por favor, ¿puedes abrir la puerta? Vamos a tomar la medida. Y voy viendo un cartel donde decía Universidad Pontificia, abre sus inscripciones para carrera de teología, etcétera. Claro. Yo decía, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, yo estoy aquí metido en una iglesia, pero tomando medidas y no es esto. Entonces de pronto observé los retablos, la luz, cómo entraba por los vitrales y decía, no, yo estoy como un pez fuera del agua. Y pasaron años. Ya le platicaré después, pero básicamente me he dedicado a las ciencias bíblicas y la filosofía de la religión durante muchos años. Muy bien, bueno, entonces es el invitado ideal para charlar el tema del día de hoy. Y para que comencemos, me gustaría también que le cuente al público lo que estuvimos charlando en la previa, esta cuestión conceptual que hay que aclarar o que hay que desconstruir cuando hablamos como de bloques de hinduismo, cristianismo, que hay como ciertas confusiones o creemos que representan una cosa y en realidad es mucho más amplio, es mucho más grande de lo que nosotros por ahí pensamos. Si no podría por ahí hacer esa pequeña aclaración al comienzo. Claro que sí. Eso es muy importante, muy interesante, porque, bueno, dado que el tiempo necesariamente es limitado, entonces tenemos que acotar el tema y hacer algunas aclaraciones pertinentes. Es muy difícil decirle algo a todas las personas a la vez. Claro. Entonces, es muy difícil. Por eso asumo que el auditorio pues, son personas interesadas para empezar en el tema religioso, orientadas positivamente hacia la vida espiritual y la religiosidad. Entonces, una primera aclaración, puntualización que quisiera yo hacer sería que no hay tal cosa como cristianismo, como no hay tal cosa como hinduismo. Claro. A veces la gente así de una tirada nada más, como una tirada de dados, ¿no? Dice, sí, las grandes religiones del mundo, el hinduismo, el cristianismo,
pero son expresiones vacías de contenido, porque no tienen ningún concepto. O sea, primeramente, ¿qué es un concepto? Miren, si yo, por ejemplo, comienzo a enunciar computadora, azul, rojo, sol, ave, pingüino, ballena, Claro. playa, palmera, al instante todo el mundo comprende eso rápidamente, porque son imágenes. Esas son imágenes. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la facultad a priorística trascendente, ya no se entendió nada. No, no. Porque facultad es un concepto. O sea, no hay imagen de facultad. A priorístico también es un concepto. Trascendente es un concepto. Y si digo que esta facultad a priorística trascendente es una síntesis que se relaciona consigo misma, o sea, Menos, cada vez se entiende menos. menos. Claro. Entonces, un concepto es una abstracción dirigida al intelecto, mientras que las imágenes están dirigidas a la mente. La mente trabaja con imágenes y el intelecto o la inteligencia, que es superior a la mente, trabaja con conceptos que son abstracciones. Claro. Hay conceptos que son muy, muy sencillos. Por ejemplo, si yo digo silla, cualquiera se formula una imagen de una silla. Claro, si yo digo silla metálica, entonces desplazo la que tenía representada de madera, por ejemplo. Y así digamos, esto es aristotélico, ¿no? Claro. A mayor comprensión, menor extensión. Es decir, entre mejor defino algo, menos difuso se vuelve. Entonces empieza a aparecer, digamos, la imagen. Y esa imagen es lo que se va a convertir para nosotros en una realidad, en una correspondencia con la realidad. Ok, volviendo a lo de hinduismo, cristianismo. Cuando yo digo cristianismo, ¿qué imagen viene a mi mente? Entonces, necesariamente va a venir una imagen. Puede ser el crucifijo, Claro. cruz, Jesús. ¿sí? Jesús, o más recientemente, en las últimas décadas quizá, un pez, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿dónde está ese pez? Ese pez es un acrónimo de Iesu Christou Hios Theos, que en griego quiere decir pez, pero quiere decir, palabra por palabra, Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Bueno, ahora, ¿dónde veo ese pez? Pues en calcomanías, Claro. pegado en el coche, en fin, ¿no? Entonces la cuestión es que, o a lo mejor Biblia en el mejor de los casos, y ya en el mejor de los casos, Sí, sí. ¿no? ¿Qué más me imagino por cristianismo? A lo mejor una misa o La la hostia, iglesia. una iglesia, Claro. pero no el contenido de lo que realmente sería una filosofía religiosa. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de esta filosofía? Claro, Por o sea, ejemplo, lo que estaría imaginándome son, digamos, los símbolos que representan eso. más bien mi contacto casi casi Claro, tangencial y además no involucrado, no es vinculante ese contacto. claro. O sea, simplemente como si, así como dije palmeras, bueno, pues entonces me imagino la playita, etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando digo cristianismo, a lo que voy es que resulta que en el mejor de los casos hay una serie de imágenes sin conceptos. Claro. Sin conceptos. O sea, no hay una abstracción, una comprensión. Por ejemplo, por eso decía yo, hay conceptos muy sencillos como silla. Bueno, entonces es una superficie con un respaldo y cuatro patas, ¿no? Por ejemplo. Pero hay muchos tipos de sillas. Sí, tal Pero, cual. pero el concepto, o sea, para decir, bueno, dibujo una silla, hasta un niño puede agarrar y dice, bueno, pues una silla es así. Y si digo mesa, bueno, es una superficie más amplia con cuatro apoyos posiblemente. Es lo primero, no pienso en una de monopedestal, ¿no? Claro. Sino en cuatro apoyos y es una superficie horizontal, nivelada, sobre la cual se puede realizar algún tipo de tarea, trabajar, comer, etcétera. Estos son los conceptos. Hay conceptos más complejos, por ejemplo, computadora. A ver, ¿qué es una computadora? Y ya es una cosa distinta. Bueno, porque ¿qué es lo que hace que esto sea una computadora? Claro. ¿Qué es lo que hace que sea una computadora? ¿No?
Entonces, realmente en la computadora lo esencial es el procesador y nadie va a dibujar un procesador. Empezamos a caer un poco en la explicación que quiero dar. Claro, O sea, la claro. gente hace un gabinete, pone una La computadora. pantalla, uno dibujaría la pantalla. Exacto, pero no piensa en el procesador. Y Claro, además en las interacciones que pueda tener el aparato. Bueno, un concepto más amplio sería, por ejemplo, nación. ¿Qué cosa es una nación? Entonces, y ahí no me quiero meter en ese tema que también es muy amplio, pero ahí nos vamos a dar cuenta de que hay países que son estados, no naciones, claro, ¿no? Y puede ser un estado compuesto de diferentes naciones. Si nosotros vemos cuál es la definición de nación, nación es un grupo étnico, para empezar, es un grupo étnico, homogéneo, étnicamente homogéneo, con un mismo origen, una misma lengua y, y mismas tradiciones. Entonces, por ejemplo, en un país tan grande como México, no es una nación. claro. ¿Por qué? Porque Hay muchos. En Yucatán es la nación yucateca, hay una nación norteña, hay una nación oaxaqueña, o sea, cada estado tienen origen étnico distinto, no tienen las mismas costumbres, en fin, entonces es un estado compuesto de diversas naciones. Pero podemos ver, por ejemplo, también ejemplos históricos de naciones separadas en dos estados. Un ejemplo es Alemania, Claro, antes de la unificación. Entonces es un país, o sea, eran dos países, pero era una sola nación, porque tenían el mismo idioma, mismo origen, mismo origen también étnico, en fin, ¿no? Entonces son conceptos más complejos, ya no estoy hablando de mesa o computadora, claro. pero el concepto supremamente complejo es Dios. Antes de Dios podría haber dicho, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? O simplemente, ¿qué es el ser humano? Claro. Entonces, para poder yo decir, a ver, define qué es el ser humano. ¿Qué define que una entidad viviente sea un ser humano y no otra cosa? O otra entidad viviente, quiero decir. Entonces, algunos dirán, ah, pues el pulgar. No, también, por ejemplo, lo puede, no sé. Entonces, una persona que por algún accidente perdió el pulgar, ¿ya no es un ser humano? Claro. Bueno, entonces el caminar erguido, los monos caminan, hay monos que caminan erguidos. Bueno, entonces el lenguaje, los animales tienen su propio lenguaje. Las emociones, hay emociones muy complejas en otras entidades Claro, vivientes. da igual. Entonces, ¿qué es lo que hace que el ser humano sea ser humano y eso nos vincula con Dios? El ser humano es la única entidad viviente que puede indagar acerca de la trascendencia, que puede preguntarse, bueno, ¿quién soy? Es más, por qué estoy viviendo en esas condiciones? ¿Por qué en esta época? ¿Por qué en este país? ¿Por qué tiene que ser aquí? ¿Por qué no allá? Porque yo, ¿Por qué yo? ¿No? O la de moda, ¿no? La actual, ¿no? ¿Por qué tuve que ser hombre? ¿Por qué tuve que ser mujer? ¿Por qué no mejor lo contrario? claro, Hay que tomar medidas al respecto, ¿no? Bueno, entonces, no, la verticalidad perfecta nos informa, me gusta mucho esa definición de su santidad Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Él dice, la verticalidad perfecta es la que apunta a Dios. Entonces, a eso me refiero con conceptos. Entonces ya no hay una imagen. Por ejemplo, si yo digo hombre, volviendo al plano mental, bueno, claro. entonces me represento un hombre barbado o no barbado, con sombrero, de acuerdo a la imagen que yo tenga, muy así, muy tangencial, sin reflexión. Entonces es una imagen, no un concepto. Claro, Por entiendo. eso Ujú. al decir cristianismo, aparecen una serie de imágenes, que es lo que yo mencionaba, una serie de imágenes vacías de concepto, vacías de contenido. Porque, por ejemplo, ¿por qué levanta el sacerdote? A lo mejor, si tengo esa imagen, el sacerdote en la misa, el cáliz, por ejemplo. No sé. Bueno, sí sé, pero digamos, Claro, porque el no sé. público, en público en general no lo sabe. Exactamente, no lo sabe. O sea, todo eso es una liturgia. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué está vestido de esta forma? ¿Por qué la sotana? ¿Por qué los diferentes elementos litúrgicos? Toda la parafernalia, en fin. Y si lo vemos, por ejemplo, también en ISKCON,
que es Bhakti, la conciencia de Krishna en Occidente, también hay una serie de usos y costumbres que si la gente nada más porque lo vio exótico, lo comienza por imitación Claro. a seguir, pero no entiende qué es lo que está haciendo en el fondo, por qué se mueve así la lámpara alrededor de la deidad, y luego este movimiento, en fin. Entonces, ¿qué es? Todo es una liturgia, y además no hay liturgia que no esté fundamentada en conceptos. Tal cual. Bueno, es decir, y de eso quisiera comenzar a hablar. Sí, La una cosita, religión, Raúl, ¿sí? quería ¿Sí? aprovechar, ya que estamos hablando de estas cosas, que también la idea de diversidad dentro de estos grupos, porque a veces uno dice cristianismo y está pensando en una denominación cristiana, que es por Claro. ahí en la que uno tiene más contacto, pero dentro del cristianismo, del mundo cristiano, hay muchísimas denominaciones, muchísimos grupos con distintas ideas, y eso por lo general tampoco lo tenemos en cuenta. Qué bueno que hace la puntualización para regresarme a ese punto. Sí, claro. ¿Por qué hay tantas tradiciones dentro de lo que llamamos cristianismo? ¿No? A veces son, en un principio, en los orígenes del cristianismo, siempre hubo puntos de vista no solo distintos, sino a veces opuestos, Claro. ¿no? Las llamadas herejías. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos a San Agustín, vamos a encontrar ahí en muchos de sus escritos argumentos en contra de los maniqueos, que fue la facción con la que se encontró principalmente él, pero hubo otros, los arrianos, etcétera. Claro. Entonces, algunos, sobre todo a la distancia, es muy importante porque en la medida en la que se aparta el movimiento y la gente, tanto temporal como geográficamente, del origen y de Claro. la filosofía original, comienzan a aparecer desviaciones. No necesariamente porque sean de mala voluntad, sino porque la gente comienza, aún en la misma línea, por ejemplo, para esto había papas, ¿no? Pero Claro. aún en la misma línea, ya no entienden los textos antiguos. Se perdió el contacto, es como dice el Bhagavad Gita, se rompió la sucesión discipular. Y la sucesión discipular no quiere decir un encadenamiento físico, ¿no? Aquí está el maestro, veo la imagen, aquí está, y aquí está el discípulo, y luego el otro, y luego el otro. No, porque en uno de ellos dejó de haber comprensión, ¿no? En inglés dicen realization, que está mal dicho en español, realización. No, es darse cuenta, es una comprensión interior. Es lo que en griego se llama logos endiácetos, o sea, la iluminación interior, decir, claro, viñana, diríamos en sánscrito, ¿no? O sea, la comprensión, pero ya interior, cuando ya es propia, cuando deja de ser teórico, ¿no? Entonces, en algún momento se pierde ese contacto con la comprensión original. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Jesucristo con los propios discípulos. En algún momento van atravesando el lago de Galilea. Él les habla de una cosa, tened cuidado con la levadura de los fariseos, y ellos entienden otra cosa, levadura, pan, nos estará diciendo que no, lo dirá porque no trajimos pan. Y entonces, ¿qué les dice Jesucristo? O sea, por favor, stay focused, céntrense. Y les dice así bien fuerte, ¿qué tenéis la mente embotada? Estamos hablando aquí filosofía religiosa. Claro. ¿No? Entonces, cuídense con la levadura, es aquel agente que de alguna manera va a producir un efecto en el resto de la masa, ¿no? O sea, bueno, no sé, inflarla. Claro. Entonces, cuídense con eso, es decir, cuídense con las enseñanzas que vengan de ellos porque tergiversan. Ellos pueden tergiversar. En el caso de Srila Prabhupada también decía, cuidado con la levadura de los mayavadis. Tal cual. ¿No? Cuidado. Y entonces, lo estará diciendo porque no trajimos pan. Entonces, era muy difícil en un principio. Por eso son necesarias las imágenes también en un principio. La liturgia en ISKCON, como la liturgia en la Iglesia Católica, es para que una mente que no está ejercitada en los conceptos
comience primero por la imagen. Contemplar la imagen es meditación también. ¿Qué significa? ¿Por qué son estos movimientos de esta manera? ¿Por qué en este orden? ¿Por qué estos? Todo, ¿no? Para que gradualmente se vayan asimilando conceptos gracias a la explicación de una persona calificada. Bueno, entonces, desde un principio hubo problemas de comprensión. Los primeros cristianos procedían realmente del judaísmo, eran miembros de Jerusalén o de Galilea. Después comenzó a extenderse a otras partes del mundo conocido, dicen, del que ellos conocían, ¿no? Entonces, por ejemplo, las colonias griegas, Egipto, Palestina, Macedonia, desde luego Roma y luego más allá. Pero conforme iba tocando nuevos territorios, era necesario ir replanteando, reformulando el mensaje original, el llamado querigma, la proclamación del mensaje original, el llamado querigma. Y entonces comienzan los sincretismos. Al reformular algo, resulta porque por la necesidad, mire, por ejemplo, ¿cómo se dice pingüino en griego? No sé. No existe. No existe. Claro, ¿nunca vieron un pingüino? No, nunca. O sea, por eso, ese es el punto. Como nunca han visto un pingüino, no hay palabra para decir pingüino. Lo mismo en sánscrito. En sánscrito no hay palabra para pingüino. Claro. Porque nunca lo vio. Claro, eso nos llevaría a otro punto, a la parte lingüística, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Pero entonces el punto es que, ¿cómo le explico a esta persona que nunca ha visto un pingüino? O sea, en el texto original dice pingüino, pero ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? Claro. ¿Perdón? ¿Cómo se lo explico? Un pajarito chiquito, negro, que no vuela. Sí, entonces tengo que ponerle, y peor cuando el pingüino es usado como una metáfora, para una enseñanza, valga la redundancia, didáctico. Claro. ¿No? Por ejemplo, las parábolas, ¿no? O sea, mirad las aves del cielo, mirad los pingüinos, o mirad los lirios del campo, ¿cómo crecen? Sí, pero nunca he visto un lirio, nunca he tenido la experiencia de ver cómo de veras, de verdad, llenan, alfombran el campo. No lo he visto. Entonces, tengo que hacer una traducción. Traducir quiere decir hacer comprensible. Entonces, yo tengo que hacerle comprensible esta parábola o este ejemplo a este otro pueblo que jamás ha visto pingüinos. Entonces tengo que reformularlo en otros términos. Entonces, eso fue por necesidad, esas adaptaciones que para mí son racionales. O sea, si mi intención es que lleguen a entender algo y viene una parte muy oscura en el texto, en la escritura, claro, entonces necesito explicarlo en términos comprensibles. Bueno, pero ¿qué pasa cuando uno de los que escuchó se le olvida que es una traducción y empieza a decir que en la Biblia dice que los pingüinos no sé qué tanto? ¿Sí me explico? Y entonces ya se empezó a generar una nueva... Otra escuela. Otra escuela, exactamente. Y esa escuela muchas veces lo que hacía era que, porque no tenían además el acceso, es antes de la imprenta. No se tenía acceso a toda la Biblia como la conocemos hoy o al Bhagavatam en sus muchos volúmenes, como apenas hace unas décadas los conocemos aquí. No, entonces eran fragmentitos. Entonces de un fragmento hacían toda una teología y lo demás lo llenaban con sus propias ideas. Claro. Entonces, a eso me refiero con que no hay tal cosa como un cristianismo monolítico. No hay. Hay muchas tradiciones religiosas que se originan por una parte en la Biblia y por otra en la tradición de la iglesia. Cuando digo de la iglesia, en un principio me refiero a la iglesia primitiva, que no era todavía la iglesia romana, porque hasta el siglo X era una sola iglesia que abarcaba, digamos, como estructura de gobierno, vamos a decirlo así,
Sí, sí. estructura que abarcaba toda Asia Menor y la península itálica y Europa, ¿no? Pero entonces hubo una división, el cisma, en el cual se separa la iglesia ortodoxa griega Claro. de la iglesia de Roma. Y todo por una cuestión que definición del llamado símbolo. Por ejemplo, en la iglesia católica dijeron, pero sin tomar en cuenta a los padres de la iglesia ortodoxa, bueno, no era de la otra iglesia, sino a los padres o patriarcas griegos, dijeron, no, vamos a definir el símbolo de esta manera. En el nombre del Padre, pero eso fue hasta muy avanzado, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los griegos decían, en el nombre del Padre, por medio del Espíritu, como se manifiesta en el Hijo. Claro. Diferente, Distinto, o sea, distinto. claro, por eso hablamos de un cristianismo unitario. El cristianismo unitario dice, no son tres dioses o tres personalidades o el Dios en tres personas. El cristianismo unitario, poco conocido en Occidente, es un solo Dios, es el Dios Padre, es el Dios supremo, la suprema personalidad de Dios, que actúa o se manifiesta o puede manifestarse en los demás, bueno, los seres humanos, en el animal también se manifiesta, pero como respuesta al deseo de saber del ser humano, como Espíritu Santo, cuando el llamado despertar espiritual o la experiencia espiritual. Claro. Transforma de una manera decisiva la vida de la persona porque moviliza la totalidad de su ser y ya no puede seguir siendo lo que antes era. Entonces, esa es la acción del Espíritu Santo. No es una cosa pues, de ritual. Claro. Ya me bauticé, ya tengo Espíritu Santo. No, eso es ingenuo. Que me perdonen, pero eso es ingenuo. Eso es ingenuo. No es así. O sea, no es algo mecánico. Krishna, Dios, no está obligado sí es que quiero hablar hacia todos. O sea, Dios no está obligado a darse a sí mismo si no es mediante el amor. Y una persona que ama todo por encima de Dios, no está deseando lo suficiente a Dios como para que se manifieste su Espíritu Santo. Y el Hijo es el ejemplo del Hijo. Esas son las iglesias unitarias. Entonces eso se ve, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa griega, la rusa, etcétera, que nos es un mundo ajeno y es también Sí, cristianismo. tal cual, que no se conoce para nada. ¿No? Y es también cristianismo. Entonces, por esa definición un tanto unilateral de un grupo nada más, que no hubo tal concilio. Claro. Entonces dicen, no, es por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, también obedeciendo a ciertas otro tipo de desviaciones, ¿no? Que empezaron a surgir como ¿cómo se llamaban? Los cátaros, en fin. Entonces dijeron, bueno, es así, es un solo Dios en tres personas distintas, ¿no? Y eso quedó como dogma, pero la cuestión es, ¿y qué significa? Y hay pensadores, teólogos, muy agudos, recientes, principalmente alemanes. Karl Rahner, ya fallecido en el 82, pero es la lumbrera del siglo XX. Herbert Ford Grimler, discípulo de Karl Rahner y también es gran teólogo. Y del lado, y en español nada más uno, es, ¿cómo se llama? Ya le digo, Agustín Mateos, no, ese es lingüista. Juan Mateos, un gran teólogo también, llegaron al mismo punto de, digamos, darle es que es muy, muy, muy complejo este punto. Quiero hablar de ello ahorita, Sí. pero en un momento. Entonces, la cuestión es que por eso comienza a haber una gran diversidad. Entonces la gente se adhiere a los movimientos simplemente de acuerdo a fíjese, a simpatía. Tal cual. Lo que le agrada Simpatía. más. Claro, lo que le agrada más es simpatía. Y ahí se queda. Sin entender, porque muchas veces no conocen la Biblia. Y ni siquiera hay una tradición. La Iglesia Católica tiene tradición. Toda una tradición.
Y a falta de ello, bueno, pues a veces nada más es un grupo pequeño, las llamadas iglesias cristianas independientes, que es de acuerdo a las ideas de un pastor particular. Claro, tal cual. ¿No? Ajá. Pero sin dar, digamos, cuentas ante una autoridad superior calificada de que su interpretación es correcta. Claro. Esa autoridad calificada puede ser, si quieren, la misma Biblia. Pero es decir, todo lo que él dice tiene que estar sustentado y de manera perfectamente bien articulada. Si no está bien articulado y si nada más me agarro, por eso decía, de un solo versículo y ahí construyo toda una teología muy, muy inestable, ¿no? Son teologías que con un soplido sí, las tira uno de la mesa. Tal cual. Sí, y, o sea, débiles y también incluso a veces hasta peligrosas. Claro, claro que pueden ser peligrosas. Ahora, lo mismo pasa cuando decimos hinduismo. Son tantas tradiciones que Tal se cual. dieron, como México, le decía, México es un estado con muchas naciones. Bueno, pues si decimos hinduismo, que es una expresión sin contenido conceptual, ¿no? Eso está peor que lo que menciono, porque ¿qué hay detrás de hinduismo? Nada. Claro. A ver, dime cuáles son las bases. Cada grupo tiene a veces distintas filosofías. Sí, y opuestas incluso. Y opuestas, desde luego. Por ejemplo, sabemos que el budismo surgió realmente de la India. Entonces, ¿por qué no está considerado también como hinduismo? Porque para decir hinduismo, bueno, es lo que se origina en la India. Bueno, el budismo también se originó en la India. Claro. Entonces, no todas las escuelas, vamos a llamarle escuelas religiosas o escuelas espirituales, son realmente filosofías religiosas. Por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, pero por ejemplo, el confucianismo, el budismo, son más enseñanzas de sabiduría. Claro. Son como escuelas de sabiduría. No son un sistema más amplio en el cual se dé cuenta de quién es Dios, quién es la entidad viviente o qué son las entidades vivientes, qué es la naturaleza material, a qué se deben las transformaciones de la naturaleza material, y sobre todo, cuál es el propósito de la vida humana. Claro. Entonces, esas escuelas de sabiduría son espirituales en tanto que dirigen la atención a la interioridad. Pero si únicamente nos enseñan si tú, no sé, si tú te levantas temprano, o sea, como los proverbios. Claro. La Biblia tiene esta parte, los proverbios, ¿no? Entonces, los proverbios son enseñanzas de sabiduría, pero por sí mismos son insuficientes para decir que es una filosofía religiosa. Y cuando digo religioso es porque religioso tiene que ser vinculante. Lo religioso es vinculante. En latín, religare, de religión quiere decir vincular fuertemente, estrechamente. La partícula re quiere decir con fuerza. Entonces, vincular estrechamente, indisolublemente, ¿no? Y yoga es lo mismo, es vínculo. Entonces tiene que ser el vínculo con algo. Bueno, entonces ese es el punto. Que cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de hinduismo, en realidad no estamos hablando de nada concreto. De nada concreto, claro, tal cual. Nada concreto. Y lo mismo pasa con las teologías. Cuando hablamos de la teología evangélica, no sé cuál es esa. Es que la teología católica dice que, ¿cuál es esa? Porque hay tantos matices. Por ejemplo, no es lo mismo la teología de San Agustín que la teología de Santo Tomás, claro, de Aquina, que la teología de Karl Rahner, y además todos están formulados de acuerdo a su tiempo, lugar y circunstancias. Hay puntos de encuentro y hay puntos de total desencuentro. De hecho, le debemos a un teólogo inglés del siglo XIII más o menos la situación del mundo actualmente, el llamado nominalismo, ¿no? O sea, este señor decía, no, es que no hay tal cosa como realidades abstractas. O sea, todo tiene que ser una realidad concreta. O sea, la realidad es esto que yo veo. Si yo digo teléfono, no existe teléfono.
sino este aparato es lo único que existe. Entonces no existe el ser humano, solamente existe el hombre concreto. Y entonces, ¿cuál es el resultado en esta época? Lo vemos en las noticias. Las cosas de veras que no dan ganas de comentar, crímenes, etcétera. Todas las cosas que, por ejemplo, una persona que agarra se le va con el coche encima a un policía del Capitolio y se baja y lo apuñala y lo mata. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque es mi derecho a expresarme. Yo tengo derecho a expresarme y lo que yo haga y yo piense está bien y es mi derecho. Entonces, cualquier necedad, una persona necia, con ese impulso del pensamiento contemporáneo, nominalista, de eso platiqué en otra charla, pero un día platicamos aquí también. Entonces, cree que tiene derecho, ¿no? En nombre, sí, sí, en nombre de un valor, a pisotear todos los demás. O sea, bueno, entonces, claro, esos son el tipo de y todo empezó teológicamente y fue agarrando fuerza durante siglos. Claro. Y ahorita es la visión predominante. Enorme, claro. Uno le dice a una persona, no es correcto que hagas esto o esto o esto, no puedes. ¿Por qué? Es mi libertad, es mi derecho, soy yo mismo, que nadie me diga. Ok. Y aquí aprovecho entonces ahora sí para entrar en el tema comparativo. Ok. ¿Por qué son importantes las reglas y regulaciones? Para no malograr la forma humana de vida. Si no hay, todos necesitamos modelos. Sí. Todos necesitamos modelos. Entonces, si nosotros no tenemos un modelo adecuado, vamos a buscar, y además se nos deja la apertura total para degradarnos, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos, igual por simpatía, vamos a buscar algo, un grupo al cual pertenecer. Y nos vamos a asimilar a ese grupo. Entonces, si resulta que la persona, para su desgracia, las personas que están a su alrededor, sea por el lugar donde vive, trabaja o estudia, pero sobre todo los jóvenes, ¿no? Donde vive o donde estudia, pues son personas, ¿cómo se llaman? Malvivientes, en pocas palabras. Sí, sí. Acostumbrados a robar y a asaltar, y pues entonces él, con tal de pertenecer, va a empezar a hacer lo mismo, ¿no? Va a empezar a hacer lo mismo. Y si está en otro ambiente, pero por ejemplo no tiene un modelo claro al cual seguir, pues va a empezar a buscar seguir al artista que ve en la televisión, a la mujer, y que no necesariamente tienen buenas cualidades, ¿no? No necesariamente tienen buenas cualidades. Entonces, decía un maestro espiritual, lo escuchaba en una clase, decir que el pueblo judío era muy tribal. Y como era muy tribal, pues la religión cristiana es muy tribal. Esas son las cosas que digo, debiera reflexionar un poco más antes de decir lo que dice. Todos somos tribales. Y eso no quiere decir que la religión venga de mentes tribales. La religión solamente la verdadera religión, vinculante con Dios, con conceptos claros, profundos, hondos, serios, solamente la pueden formular personas superiores. Claro. Espiritualmente desarrolladas, en ese sentido me refiero, no autómatas. Claro. Todos somos tribales porque no estamos hechos para vivir solos, entonces por simpatía vamos a buscar un grupo al cual darle nuestra adhesión. Claro, formar parte de un grupo. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, una persona, a lo mejor con el afán de darse importancia, quiere formar parte de un montón de instituciones o sociedades, asociaciones, pero en realidad no se siente realmente adherido a ninguna. Hay una principal a la cual se adhiere sobre todo, porque es como su naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver que por eso hay personas que
son fanáticas de un equipo de fútbol o de básquetbol o de béisbol, entonces se visten con la gorra o con la playera, con lo que sea de tal equipo, ese club. Y hay personas que no, por ejemplo, no sé, están involucradas en la sociedad filarmónica de que no sé qué cosa. Entonces, todas sus actividades y su dinero y su compromiso por ver de qué manera amplían la misión está ahí. Aunque pueda tener otros gustos, pero entonces la persona busca como por simpatía, ¿no? En música, por ejemplo, en el piano, cuando está bien afinado, al tocar, por ejemplo, una nota, la que sea, vamos a decir do, para empezar, ¿no? Produce ciertas vibraciones y el sonido es una variación de la presión del aire. Y esto va a tocar las moléculas, ¿no? De las otras cuerdas que estén afinadas matemáticamente en la misma frecuencia, es decir, las octavas. Entonces, por simpatía, al tocar la tecla do, que golpea con el martinete de la cuerda, empiezan a vibrar, hace que las otras cuerdas en do comiencen a vibrar. A lo mejor imperceptiblemente, pero por eso tiene esa resonancia. Claro. Comienza también a vibrar. Lo mismo pasa mentalmente. La persona tiene una cierta estructura mental, afinidades, propensiones, lo que sea, gusto. Entonces va a vibrar de acuerdo a mejor con personas que tienen esa misma frecuencia. Sí, gente afín, claro. Exactamente, gente afín. Entonces por eso se hacen, digamos, tribus. En el país en el que sea, vamos a ver que unos son de este partido político, los otros son de este otro, ¿no? Y son adversarios a muerte, ¿no? Y si no, se dividen de otra forma y son, bueno, no me interesa tanto la política, pero entonces se vuelven adherentes plenos, ¿no? De corazón al equipo deportivo o a ciertas ideas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, la gente, por eso vemos, son estereotipos, son clichés, Tal cual. pero eso es por mentes que no están espiritualmente educadas. Porque la propensión de buscar asociarnos es natural. Pero si la persona no está espiritualmente educada, se va, haga de cuenta como una bola de plastilina, pero que la echa uno a rodar por el suelo, va a agarrar paja, Claro. tierra, Se adhiere de piedritas, todo. cabellos, de Claro. todo. Entonces, en lugar de que esas adhesiones realmente la edifiquen, solamente la contaminan. Claro, la ensucia. Entonces, claro, la naturaleza de esa plastilina es agarrar y no soltar. Pero como no está educada, en lugar de modelarla, se deforma Tal y cual. contamina. Tal cual, tal Exacto. cual, tal cual. Está Entonces, buenísimo todo este comienzo con estas aclaraciones porque son necesarias para poder entender estos temas y para poder ya ahondar más en estos paralelismos. Me gustaría estos ejemplos que ustedes nos había comentado que iba a dar, qué cosas conceptuales, similitudes y paralelismos en algunos ejemplos podemos tener entre la Biblia y conciencia de Krishna. por ejemplo, uno que me parece muy adecuado y apropiado en referencia a lo que estamos hablando, las adhesiones, ¿no? La mentalidad, el cambio de mentalidad. En el Bhagavad Gita, nosotros, en el primer capítulo inmediatamente, tenemos ahí una obertura, un preámbulo, ¿no? Claro. Sabemos que es parte de una obra más grande, pero hay un preámbulo, hay una obertura muy interesante. Hay un detalle que merece muchísima atención. Sabemos, por los comentarios de Srila Prabhupada, que hay dos bandos, el bando de los Pándavas, ¿no? Y el de los hijos de Dhritarashtra. Sí. Bueno, cuando se le pregunta a los hijos de Dhritarashtra, en referencia a Krishna, ¿qué quieren? O sea, ¿por qué optan por el ejército, por el poder de Krishna o por Krishna mismo como consejero? Ellos optan El ejército. por el Claro. ejército, por el poder, ¿no?
Y los Pándavas dicen, no, nosotros optamos por Krishna. Bueno, aquí la cuestión es muy interesante. Si lo tomamos eso al pie de la letra, es absurdo. Sí, es absurdo. Imagínense dos ejércitos que es el exterminio del otro. Claro. Entonces, imagínenselo, represénteselo. No, 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 yo también quiero tener Yo quiero el ejército también. sí, el ejército, tantas armas como sean necesarias. Entonces tiene Claro. que significar otra cosa. O algo más profundo. Algo más profundo. Normalmente los textos sagrados tienen un núcleo histórico, pero revestido simbólicamente. Claro. Entonces, no, o sea, muchas veces lo histórico en sí no es lo didáctico espiritualmente, sino el simbolismo que lo reviste. Para entender qué es lo que está pasando ahí, desde mi punto de vista, hay que ver en la Biblia, y eso se ve mucho, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, y se observa mucho, tanto en el Pentateuco como en el libro de Reyes, en los dos libros de Reyes, la prohibición de la magia. Prohibición de la magia y la adivinación. Claro. Entonces, consultar a los muertos, por ejemplo. Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Vamos a verlo. ¿Qué es la magia? Incluso hay ejemplos en la cultura griega clásica, ¿no? La magia es acceder al poder de la divinidad. Estoy hablando en términos antiguos. Sí, sí. La magia quiere decir tener acceso a las facultades o poderes especiales, místicos, la palabra que guste, superiores de la divinidad, de los dioses o de Dios. Y hacerlos míos, Claro. para mis propios fines. Por eso Prometeo fue castigado. Porque Prometeo, claro, es el héroe de los hombres poco ilustrados. Claro, claro. Porque nada se quedan con la parte de que, no, Nos es dio que el fue, fuego. le robó a los dioses el fuego para dárselo a los hombres. Sí, pero no has entendido correctamente el mito. Que mito no quiere decir mentira. Un mito es un estilo literario en el cual las personas, los nombres, las acciones tienen un significado simbólico. Entonces, ahí hay que ver que robó. O sea, el fuego es una prerrogativa, en este caso, en esta imagen, en este mito, de los dioses. Y no pide recibirlo, sino que lo arrebata despreciando la superioridad de Dios para dárselo y disfrutarlo a los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Si los dioses tienen el fuego y ahora los hombres tienen el fuego, eo ipso. Los hombres son dioses. Exacto. Ese es el problema. Ese es el problema. Los hombres son dioses. Claro. Esa es la cuestión. Y así es como empieza el Génesis, queriendo arrebatar la prerrogativa de la vida. Que no que proceda de Dios, no, la vida en mis manos. La vida en mis manos es mía. ¿Qué encontraron? Lo opuesto, la muerte, porque quisieron ser grandes personajes. Bueno, entonces, la prohibición de la magia, la adivinación, consultar con los muertos, etcétera, etcétera, todo eso, artes adivinatorias, es porque básicamente es para, por ejemplo, la adivinación, consultar a los muertos, era para saber cuál iba a ser el resultado de la batalla. En lugar de confiarse a Dios, claro, quieren saber por anticipado, para tener los recursos ellos, el poder ellos. Entonces, siempre la magia implica acceder el ser humano, igual que con Prometeo, a la dignidad y al poder de Dios, sin Dios. claro. El reino de los cielos, sin Dios. El reino de Dios, sin Dios. Como la Torre Ajá. de Babel. De hecho, la Torre de Babel es eso. Por ejemplo, Babel quiere decir puerta de los dioses. Es una torre que quieren edificar para volverse dioses. Entonces, son tres cosas. Tres es el número de Dios en la Biblia. Entonces, hay tres cosas con las cuales ellos creen que van a acceder a esa dignidad. Hagámonos una ciudad, un nombre
y la torre que llegue al cielo. Ujú. Las tres cosas. Cuando se ponen a hacer la torre, en lugar, dice que se pusieron a coser sus propios ladrillos. Es decir, Dios crea. Entonces el elemento, estamos hablando dentro de la perspectiva bíblica para entenderlo mejor. Elemento de construcción creado por Dios es la piedra. Claro. Está dada, ya está ahí. Solo hay que, bueno, cortarla, Manipularla. pulir, manipularla, sí, ¿no? Pero entonces lo que hace el ser humano ahí es un mito muy interesante, es que cose ladrillos. Y es una crítica al imperio babilónico, cuya arquitectura se basaba en ladrillos. Ujú. Entonces, el hecho de hacer coser los ladrillos, tomado de la arcilla, es un remedo de la acción de Dios al crear. Están Claro. creando sus propias piedras. Luego, ¿con qué las van a pegar? En lugar de pegarlas con cemento, las pegan ahí con brea, con lodo. Eso no va a pegar. O sea, su esfuerzo, o sea, lo que están haciendo está mal de principio. Claro. O sea, la idea teológica es, lo que están haciendo está mal, porque ya están queriendo arrebatar, eso es magia, están arrebatando lo que le corresponde a Dios para hacerlo ellos mismos. Número dos, no saben. No va a No funcionar. saben. Esa cosa se va a caer. Claro. No saben. Por ejemplo, cuando se habla en la Biblia, en los Salmos, ¿no? Tú creaste con tus dedos. Con tus dedos creaste el universo, etcétera. Sabiduría, en el contexto bíblico, la sabiduría se manifiesta por la maestría con la que está hecho todo, el orden. Entonces, al decir, lo hiciste con tus dedos, quiere decir, la sabiduría de Dios es visible en la creación. Por ejemplo, sabemos en Light of the Bhagavatam, la luz del Lo Bhagavatam. del Bhagavata. Sí, en la luz del Bhagavatam, Srila Prabhupada explica por qué las aguas de los mares son saladas. Sí conoce el relato, ¿verdad, Prabhu? Sí. Ok, entonces ahí explica por qué, etcétera. Entonces, es un proceso que invito a todos a leer. Es maravilloso ese libro. Entonces, porque uno dice, claro, todo es racional. La religión le devuelve la racionalidad al mundo, no al revés. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque esto que le estoy diciendo es reflexión teológica y filosófica. Entonces, dice, lo que hacen los hombres, mediante esta metáfora, es ridículo. Quieren ser ellos mismos dioses, coser los ladrillos. Luego, no saben cómo, no conocen el orden, en lugar de respetarlo y hacerlo como tiene que ser, y por eso seguir reglas y regulaciones para no malograr nuestra forma de vida actual. Se ponen a inventar cosas como esto de ahí el lodo. No va a Claro. pegar, Claro. ¿no? No va a pegar. Entonces, están en eso. Y dice, Dios bajó a ver qué era lo que estaban haciendo. No quiere decir que literalmente Dios descendió, sino que aquellos creen que están haciendo la máxima obra, de la obra más grande de la humanidad, la octava maravilla, ¿no? Desde la perspectiva mundana, lo que están haciendo es algo grandioso, pero es la perspectiva divina y del entendimiento del sabio, espiritualmente edificado, lo que están haciendo es insignificante. Tan insignificante que hay que bajar para mirarlo con una lupa a ver qué están haciendo. Que ni se ve de lo insignificante. Ni se ve, Claro. claro. Entonces, ok. Entonces, ¿por qué los pándavas optan por Dios? Los píos optan por Dios y los impíos por el ejército. Es magia. Claro. Reformulado. Entonces, esa es la enseñanza. O sea, si lo dice ahí es para entender algo. Y está diciendo, estos son impíos y una manifestación externa de su impiedad. Impiedad quiere decir rechazo a Dios, desprecio por Dios. Entonces, y la manifestación externa de su impiedad es que quieren arrebatar el poder de Dios. Claro. Quieren la potencia de Dios sin Dios. Sin Dios, exacto. Claro. Hay un concepto paralelo. Claro, nunca lo iba a encontrar así nada más leyendo por encima el texto Bhagavad Gita y por acá leyendo la Biblia. No, hay que razonar y hacer asociaciones.
claro, eso es lo que se llama concepto y Claro, síntesis. Síntesis es vincular uno con el otro, tal cual. pero entonces hay que entender el concepto. Entonces, empezamos a ser personas espiritualmente serias cuando entendemos los conceptos que subyacen al texto. Y lo entendemos y tratamos entonces de adherirnos verdaderamente a ellos. ¿Por qué? Pues para que mi vida tenga realmente un buen fin, o sea, esta forma humana cumpla con un propósito, Con tenga su un sentido. propósito, claro, Claro. tal cual. Entonces, acaba de pasar la Semana Santa y precisamente Jesucristo es uno de... Esa va a ser polémica. A ver, Pero me gusta. Controversia. sí, pero es un planteamiento. Yo los invito a todos a que verifiquen con mucho cuidado y sobre todo que lean, conozcan la Biblia, si es la escritura por la cual sienten preferencia, Ujú. y además que se informen leyendo mejor literatura, mejor teología, ¿no? Jesucristo nunca dijo de sí que él era Dios. No. Los invito a que lo revisen. Nunca dijo de sí que él era Dios, nunca, ¿no? Él dijo en todo momento el Hijo del Hombre. Cuando se refiere a sí mismo, él dice porque el Hijo del Hombre tiene que ser primero despreciado por los escribas, etcétera. Y el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre tiene que ser despreciado y el Hijo del Hombre, etcétera. Entonces, él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, Ujú. ¿no? Alguien podría decir que conozca la Biblia, pero en el Evangelio de Juan dice su hijo unigénito, o sea, su único hijo. Bueno, lo que dice es, en griego es monogenes. Mono, uno, Uno. ¿no? Genes, generado, ¿no? El único. Entonces, sí, no se refiere a que sea el único hijo que Dios tuvo, engendró, como quieran ustedes llamarlo, sino a que no hay otro modelo. Claro. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, es un devoto puro. Es lo que quiere decir. Ahorita vamos a ver por qué. Es un devoto puro. Ese es el objetivo de todas las escrituras védicas. Sobre todo de Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, no tiene otro objetivo, ¿eh? O sea, no es, nosotros le llamamos karma kanda, es decir, no es como un transar con yo doy tanto y tú me das tanto. Claro. Hago para que Dios me dé. No, el objetivo de esas escrituras, y también de la Biblia, no es obtener artículos de segunda categoría, de segunda mano, para obtener dinero, para obtener nada de eso. Claro. Es la devoción pura, es la devoción pura. Vamos a entender esto viendo cómo comienza el Génesis. Es sumamente interesante. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No dice el cielo y la tierra, aunque muchas traducciones actuales dicen el cielo y la tierra. Dice los cielos y la tierra, porque en el concepto antiguo de este pueblo eran tres cielos. O sea, se concebían tres cielos. El primer cielo es el que estamos viendo, donde el de azul y donde el espacio de las aves, Las etéreo, nubes. las nubes. Ese es el primer cielo, Claro. el cielo físico. Luego, el segundo cielo es en el cual se encuentran los astros, que eran considerados entidades vivientes, seres superiores, digamos, semidioses o ángeles. Ujú. Entonces, donde se encuentra, por eso se consultaban los astros, porque decían es que son potencias, así las llama Pablo, potencias. Entonces las potencias son las estrellas. Entonces en un plano superior al físico, ya metafísico, se encuentran las potencias. Y en el tercer cielo, que ya no tiene referencia visible, física, perceptible de manera alguna, es la morada de Dios. Es decir, la morada de Dios se encuentra en un plano supra mundano, metafísico, o sea, meta de más allá Claro, claro. del físico. Es un plano absolutamente espiritual, diverso totalmente de este en el cual nos encontramos. Por eso fue un disparate que Yuri Gagarin, dando la vuelta ahí en su Sputnik, dijera, yo no veo a nadie. No, pues tú estás todavía en el primer plano, ¿no? Todavía, Buenamente. todavía no saliste del primero. Sí, sí, pero bueno, no es que
es que esas cosas, cuando alguien que no ha estudiado esto con seriedad quiere hablar de ello, termina diciendo disparates, ¿no? Entonces, hay un recurso retórico llamado merisma, que se usa en la Biblia, y es citar el todo por los extremos. Entonces, cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, quiere decir, la tierra es lo más bajo, lo más concreto, lo último, ¿no? Entonces, quiere decir, Dios creó todo. Desde lo más burdo hasta, Él es la fuente de sí mismo y del plano sutil, o no, más que sutil, del plano netamente espiritual. Él es el Señor de todo. Es la primera frase de la Biblia. Este relato de los primeros 7 días, bueno, el 7 es en el segundo capítulo, hasta el sexto en el primer capítulo, no es una historia de creación material, no debe tomarse así. Lo primero que, sino, es una explicación filosófica del orden de Dios. Claro. Lo primero que dice es, y Dios, en el principio, todo era caos. Esa es la palabra que en la Biblia griega, Septuaginta, se utiliza para chaos. La palabra es chaos, que es el bostezo, ¿no? O sea, es el vacío, es el abismo, donde todo es revuelto, todo. Todo está ahí, pero sin orden. Sin orden, pero no nada más, o sea, que esto está ahí flotando, sino que no existe esto es una forma, sino todo está disperso, no hay nada, potencias, todo ahí, vago, ¿no? No hay nada en pocas palabras, ¿no? Nada concreto. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Pero la luz aquí no quiere decir esta luz visible, las partículas luminosas, sino porque dicen, ¿y cómo entonces creó al sol hasta otros días después? ¿No? Entonces, ahí hay una contradicción en la Biblia. Por favor, si no sabes, pregunta. No está hablando del fenómeno luminoso, sino la luz como iluminación, como la razón. Aquí la luz es la razón, es el principio. Dios creó la razón y ahorita vamos a explicar en qué se puede observar la razón de Dios, ¿no? Porque dice, es para separar las tinieblas, ¿no? Bueno, y vio que era bueno. Y después, antes de las grandes luminarias, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces, es como si fuera todo el universo fuera un gran océano, claro. Un océano causal. Pero en ese océano, porque además otra cosa, las aguas del océano, el agua, sobre todo en la cultura judeocristiana primitiva, es el elemento que neutraliza o anula, es, digamos, la nada. Lo contrario a la vida, es la muerte y el lugar donde habitan los demonios. O lo contrario a lo espiritual. Claro. Es la nada, es la muerte. Entonces, donde está el agua, no puede habitar el ser humano. No puede respirar en esa atmósfera. No es el elemento para vivir el ser humano. Es correcto. Entonces dice, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo mediante un firmamento, es decir, mediante algo firme. Entonces es como si se abriera en ese universo acuático, claro. Se abriera entonces una cúpula. Y entonces quedan aguas acá abajo, separado con un firmamento de firme, que separa las aguas superiores. Entonces ya queda un espacio vital. Entonces, lo primero que hace es separar aguas de arriba, aguas de abajo. Lo segundo es, de las aguas de abajo, sepárense y aparezca lo seco. Entonces, ya no nada más son aguas de aguas, sino las aguas de lo seco. Y apareció lo seco y le llamó tierra. Y eso fue el día tercero. Ahí vamos ahorita. Aparece entonces el tercero. Y entonces ya empieza a decir, pululen los seres vivientes en las aguas, en los cielos, en la tierra, etcétera, todo ello. Pero ahí dice, y multiplíquense. Esa es la bendición. Cuando alguien dice, bendiciones, muchas bendiciones,
no está hablando, o sea, la bendición de Dios no es dinero, ¿eh? Claro. No, la bendición de Dios quiere decir en la Biblia la transmisión, el otorgamiento, la gracia, la misericordia de otorgarle a la entidad viviente, por misericordia, por gracia de Dios, una facultad propia de Dios. Entonces, en este caso, Dios es quien engendra la vida, de Él procede la vida procede del Espíritu. Entonces, la bendición es que está facultando a las entidades vivientes para que puedan multiplicarse. Y si hablamos en términos espirituales, la bendición de Dios para Jesucristo fue que pudiera difundir conocimiento perfecto. Claro. Porque esa es ahorita vamos a ver. Bueno, una vez lo digo. ¿Por qué Jesús le llama Padre a Dios? No porque sea el Dios Padre y el Dios Hijo, sino porque Padre le llama a quien engendra vida definitiva. O sea, solamente hay uno, por eso él va a decir, no os llaméis unos a otros Padre, etcétera, sino hermanos. Claro. ¿No? Porque solamente, Padre solo es uno, o sea, el que engendra la vida definitiva. Es único. Es único. Claro. Es Él. Él es el único que engendra la vida definitiva. La que no perece. El montón de padres que hemos tenido de... Bueno, toda entidad viviente en algún momento también es padre de otra, etcétera. Entonces, todos ellos no engendran vida definitiva. No podemos engendrar vida definitiva. Porque lo que engendremos tiene también, ya lleva en sí la muerte, en el proceso de la muerte. Claro, claro. Es imposible, ¿no? Bueno, y ahí rápidamente hay un paralelismo dentro del paralelismo. Cuando Krishna le dice a las gopis, les roba su ropa y las hace que salga del río, del lago. Del río, del lago, eso se entiende mejor en el pasatiempo del señor Chaitanya, cuando les dice a las jovencitas, si no me adoran, van a tener esposos viejos, feos, esto, lo otro, bla, bla. Pero si me adoran, van a recibir un esposo siempre joven y bien, ¿no? Hermoso, todo lo que sea. Claro. Bueno, el esposo es Dios. Porque Dios es la fuente. O sea, todos los demás esposos van a morir. Bueno. Se van a hacer viejos. Todos serán viejos. Pero el esposo perfecto, el que nunca envejecerá, el de la juventud perfecta, esa es la juventud perfecta. Va a ser Dios. Claro. Entonces, la enseñanza espiritual es no se mariden. A toda la entidad viviente, no nada más a las jovencitas, no. A toda entidad viviente, no se mariden con las cosas de este mundo. Que también la Biblia dice, no pongan, donde pongan su corazón van a poner su amor. O sea, no pongan su tesoro en las cosas de este mundo, donde el ladrón entra y el orín corrompe, etcétera. Se oxida todo, sino los tesoros divinos. Entonces, hay un paralelismo idéntico. El tesoro es con quién te maridas, porque a quién le vas a dar tu adhesión. Claro. Hablando de lo que, ¿no? ¿A quién le vas a dar tu adhesión? ¿Al joven perfecto? ¿O a un marido que, por joven que esté ahorita, va a envejecer? O la mujer va a envejecer y cuando empiecen a salir las arrugas ya no la vas a querer. Si nada más estás en esa concepción. Da igual. Claro. Bueno, entonces... Bueno, ahí ya tuvimos dos paralelismos. ¿Hay alguno más, Prabhu, que podamos compartir? ¿Algún otro paralelismo conceptual? Bueno, lo que quiere decir esto es que Dios es un Dios de orden, porque dice, todos multiplíquense, pero todos según su especie. Claro. Los árboles, según su especie. O sea, el manzano no va a dar peras. O sea, todo se multiplica de acuerdo a su especie. Todo según su especie. Entonces es orden, racionalidad. Entonces, todo ese capítulo quiere decir, Dios es racional. Ahora, el número 3 es cuando surge la tierra. El gran tema de todo el Antiguo Testamento es la tierra prometida. Pero no es una tierra como en términos de territorio, sino la cualidad de un ser
completamente distinto del hombre nuevo, totalmente distinto de cómo nació, en la más profunda ignorancia. Porque cuando nace en la más profunda ignorancia, está inmerso en las aguas. Claro. Está en el caos. Entonces, exacto, al tercer día apareció la tierra. Si vamos esto ahora hasta el final de la Biblia, al Apocalipsis, en Apocalipsis 21, cuando se habla de la nueva vida, dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y el mar no existe más. Entonces, el hombre nuevo, ese es el despertar pleno Claro. De la conciencia. Absoluta, absoluta. Vi un nuevo cielo. ¿Cuál faltaba? Eso es lo interesante. Es que hay que vincular con lo que dice el Génesis. El primer cielo es el físico. Es la inmediatez, lo dado a los sentidos. El segundo es las potencias, todo, vamos a llamar en un plano intelectual, todo aquello que creo que puede ser quizá, etcétera, el plano ético incluso. Vamos a llamarle plano ético. Sí. Pero el que no veía, el que no se ve, es el tercer cielo. Ese no se ve porque no es estético de aestesis, ¿no? Sensible, no es estético, no es ético, que es el segundo cielo, sino que es espiritual. Entonces, cuando dice Apocalipsis, y vi un nuevo cielo, no quiere decir que es una nueva creación de lo mismo, una repetición de lo anterior, sino vi lo que no conocía, lo que es totalmente nuevo, el nuevo cielo. Realization, ¿no? Claro. Es decir, la manifestación de Dios. Como en el Bhagavatam, vemos en el canto 1, creo que es capítulo, no me acuerdo, cuando Narada Muni, antes de ser Narada Muni, tiene una teofanía, es decir, la percepción de la divinidad, pero no con esos ojos, lo cierra. Claro. ¿Por qué? Porque está más allá. Y entonces deja de percibirlo y quiere forzar nuevamente la visión. Y entonces esto es simbólico. Dios no se manifiesta con voces audibles, no estoy loco. Para pensar que así. No, Él llega a entender porque la revelación es interior. No vas a volver a verme así. Claro. No en este cuerpo, pero está asegurado tu retorno al plano espiritual. Entonces, vi un nuevo cielo. Claro, llegué a comprender lo más hondo, lo más profundo. Y una nueva tierra, el hombre nuevo, la tierra que surge de Por ejemplo, en el Bhagavad Gita dice que el sabio que puede ver con igualdad al elefante, al perro, a todo, al brahmana, etcétera. Pero eso no quiere decir que uno perciba la chispita luminosa. Si uno quiere decir que uno llegó a comprender, todos son entidades, todos son espíritu, pero ya comprendido muy hondamente, es cuando aparece la nueva tierra, porque ya uno no tiene intereses de otra índole. Entonces, y el mar no existe más, ya no hay contaminación. Claro. En la conciencia. El mar era lo que contaminaba, no existe más. Ahora, Jesucristo, por eso resucita al tercer día. Lo que quiere decir es que en él se cumple el propósito de toda la revelación bíblica, que es el hombre nuevo. Claro. Porque cuando crea, volviendo al Génesis, al hombre dice a imagen y semejanza. Y esto quiere decir, la palabra para tselem, para imagen, perdón, en hebreo es tselem. Esa palabra ahí es como atma, ¿no? Atma puede significar muchas cosas, ¿no? Igual. Por decirlo. Atma, puede decir. Y en unas partes va a decir, bueno, es la persona, o en otras va a decir el espíritu, ¿no? Pero bueno. Entonces, tselem, ahí significa, ahí se traduce como imagen. Tselem. Pero fuera de ese contexto, el uso normal, el significado corriente de tselem en hebreo es ídolo. Y eso es muy interesante, porque en las religiones circundantes, por ejemplo, había deidades, por ejemplo, de diferentes
dioses, Anubis, si son los egipcios, pues Anubis, Osiris, Isis, etcétera, ¿no? Pero lo que está diciendo este texto es la verdadera imagen de Dios es su imagen, o sea, es el hombre a su imagen y semejanza, es decir, la persona Bhagavata. Claro. La persona Bhagavata. O sea, ¿quieres ver a Dios? En la persona Bhagavata, consumada, no con 30 años en yo ahí, y todavía no me cae el 20, ¿no? Y sigo lleno de orgullo. Entonces, huevo falso, dicen. No, en la persona Bhagavata, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ahí está la imagen de Dios, es decir, a Dios se le ama a través de esa persona. Ahora, ¿y quién es esa persona? Porque está diciendo, esto fue lo creado por Dios originalmente. O sea, el ser humano, ya no hablemos del cuerpo, sino, ahora sí, su hijo, porque es hijo de Dios. El hijo de Dios es modelo de sí mismo, imagen y semejanza suya. Tiene que reflejar las cualidades divinas. Claro. Con todas sus opulencias, ¿no? Pero la más importante es amor y obediencia. Donde hay amor va a haber obediencia de manera natural, no forzado. Bueno, entonces, este hijo no se vuelve a repetir. De Moisés se dice que era amigo de Dios, pero no hijo de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque Moisés, con todas sus perfecciones, se llegó a revelar a Dios. Es otro tema para otra charla interesante. Pero bueno, se llegó a revelar. El único que no se reveló, y de manera perfecta, y que entendió cuál era el mensaje del Padre, fue Jesús. Claro. Entonces, por eso, Jesucristo, cuando tiene su bautizo, es figura precisamente esa inmersión en las aguas originales. Y él tiene que sumergirse completamente y salir. Es la tierra. Claro. Es la tierra nueva. Pero esa tierra es la que lleva en sí misma el nuevo cielo. Y por eso se manifiesta una voz de lo alto. Este es mi hijo. Es decir, a él oírle. Eso es lo querido. Va a decir en la Biblia. Modelo, esta es la forma a seguir. Esa es la forma a seguir. Ahora, cuando yo considero que Jesucristo es Dios, ya no tengo nada que hacer. No lo tomo en serio. No, pues él porque era Dios. A él le pasó, pero porque era Dios, etcétera, porque era Dios. No, es es el modelo. Si yo entiendo que es el modelo, entonces ahora sí aterroriza. Y aterroriza por lo siguiente. A mí, algo por lo que me gusta mucho, mucho la Biblia, sobre todo los evangelios, o sea, son de las escrituras más perfectas, más elevadas, es porque son absolutamente reales. Aunque estén revestidas de simbolismo. Claro. O sea, dicen cosas que son, para mí, hombre de siglo XX al XXI, con pensamiento que busca y procura la honestidad intelectual. Para mí la religión y la fe no deben ser ingenuas, sino de honestidad intelectual. Para darle toda mi adhesión. Es psicológicamente exacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió solo. Hace rato hablábamos de que la gente se suma a determinados movimientos religiosos por simpatía. Sí. O sea, vibra de acuerdo a y le gusta. La vida espiritual, se habla de la escalera del yoga, ¿no? La vida espiritual es como una pirámide o un cono. Claro. Vamos a llamarle cono. Entonces, en la base, pues es un círculo muy amplio. Ahí está todo el mundo. Ahí no hay vida espiritual, es puro contacto con, ¿no? Ahora, conforme la persona comienza a progresar espiritualmente, el círculo se va cerrando. Se va cerrando. Claro. Porque
exige más responsabilidad. A cada momento, la escritura, sea el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, la Biblia, nos interpela. No es para aprenderse historias y luego, ya me las sé. No, quiere decir que no has entendido. Ya entendí, no has entendido. Si dices ya entendí, a lo que sigue es que no has entendido. El texto nos interpela a cada uno. Nadie se salva en manada. En manada solamente los que gustan de correr en manada. Cuando Srila Prabhupada dijo que este texto era para los siguientes 1000 años esperanza para la humanidad, yo no entiendo que vaya a salvar masas de humanidad. Claro. Siempre va a encontrar al individuo. Va a rescatar al individuo de la masa, así, handpicked, ¿no? Tomado así. Elegido a dedo, a mano. Sí, a mano. Lo va a tomar a mano y lo va a rescatar. ¿Por qué? Porque los demás no quieren. Así de fácil. En la medida en lo que voy progresando espiritualmente, bueno, ya practico principios regulativos, no hago esto ni hago aquello. Ok, entonces estabas aquí, ya te elevaste y se cerró un poco el círculo, pero ya te sentiste cómodo. Y como te sientes cómodo, por eso yo he escuchado mucha gente de diversas denominaciones religiosas, porque participé en diálogo interreligioso, entonces los escuchaba. Y defienden a capa y espada. Dios quiere que nosotros seamos felices aquí. Así es, con ira, ¿no? La camioneta, el coche, esto, la casa, ¿no? E incluso, y de todas las denominaciones, también devotos, que cómo defienden eso de que hay que equilibrar. Y el yo lo veo diferente. Bueno, cuando dices yo lo veo diferente es que no ves nada. Y cuando dices equilibrar, eso quiere decir que muy cómodo. Estás regateando. Claro. Y la mejor manera de no llegar a nada es regateando. Es la mejor manera de no llegar a nada. Entonces, en el momento en el que ya me siento cómodo y empiezo a regatear para no querer subir por lo que implica. Por eso Jesucristo dijo, si quieres ser perfecto, deja todo, vende todo al rico, vende todas sus propiedades y tú sígueme, dáselo a los pobres, tú sígueme, eso le va a servir a los pobres, ¿no? Tú sígueme. Se fue. Por eso dices más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Entonces el otro se sentía que estaba muy elevado porque estaba en un círculo más cerrado, más alto y también más cerrado. Pero conforme nosotros queremos seguir subiendo, no por nuestro propio esfuerzo, sino por nuestra seriedad, y Dios va a reciprocar en la medida en que seamos serios. Igual. Ajá. Entonces, lo dice el Bhagavad Gita y otro paralelo, el Bhagavatam que diga, por tu bien es necesario quitarte estas distracciones. Dame acá el juguete, dame acá esto otro y te voy retirando cositas, ¿no? Eso le pasó a Narada Muni, en fin, entonces sabemos. Porque alguien va a decir, dicen a veces, bueno, pero es que si lo sabemos usar y que entonces no nos lo quita. Por favor, nadie sabe usarlo. Por eso estamos así. Por eso estamos así. La bendición. Claro, por eso la bendición es que te quite todo eso, para que implores y lo busques en Él y no fuera de Él. Claro. Todo lo busques en Él, no fuera de Él. Entonces, ese es otro paralelismo. Jesucristo muere solo. Lo desprecian en su propia comunidad. ¿Quién no es el hijo del carpintero? No viven sus hermanos con nosotros, y habla, y lo desprecian. Cuando les dice, hoy se ha cumplido en mí, en Lucas, el Evangelio de Lucas, hoy se ha cumplido en mí la profecía, es decir, mando a mi emisario para que les lleve una noticia alegre, la del espíritu, libertad. Hoy se ha cumplido en mí, como diciendo, yo soy el emisario. Claro. ¿Qué tú? Por favor. Por eso nadie es profeta en su tierra. No, tú, por favor. Entonces lo abandonan. Al último momento, Pedro mismo, que es la persona que más lo ama, es una figura sumamente conmovedora, le dice, estoy dispuesto a morir contigo. Y le dice, ¿tú? Yo creo que sí, pero no ahorita. Claro. ¿No? Ahora no. Hoy no. A la mera hora lo niega. Claro. Entonces él muere solo. Tan solo. Y eso es la absoluta seriedad. Por eso digo, esa es absoluta seriedad. Jesucristo en la cruz no dice que no le dolía nada y que todo lo veía y a Krishna. No, él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la absoluta seriedad. Una persona, o sea, Dios no se manifiesta así nada más. No es barato. Entonces él dice, ¿por qué me has abandonado? Es la soledad máxima. Porque dice, ¿cómo puede estar pasando esto?
Pero al momento siguiente dice, en tus manos entrego mi espíritu. Y eso es cosa grande, porque la libertad no es la elección entre objetos diferentes. Elección entre oportunidades diversas que se van a arreglar de cualquier otra manera. Claro. No se van a arreglar. La libertad es auténtica. Es ese don que nos da Dios para poder disponer de la totalidad de nuestro ser. A cada momento, seguir decidiendo de manera constante, porque no hay una decisión que abarque toda nuestra vida. Yo puedo decidir ahorita bien, en el momento siguiente me confundo. Claro. Entonces es una decisión constante de decir, mi vida no es mía, no me pertenece, es tuya. Y antes de que Jesucristo ya no pueda decir nada más, antes de morir ese cuerpo y ese cerebro, lo último que dice es, en tus manos entrego mi espíritu. O sea, ya no queda más, estoy aquí desnudo Claro. e impotente, no me queda más que entregar en tus manos mi espíritu. Entonces esa muerte, todos tenemos que morir, todos. Pero dice Srila Prabhupada, la prueba es de que una persona tenga verdaderamente conciencia, es el momento de la muerte. Entonces, absolutamente solo, abandonado de todos. Y decir todavía, en tus manos entrego mi espíritu. Esa es la prueba del devoto. Entonces, por eso él se dice al tercer día, como resucitó, es el hombre nuevo. De eso es de lo que habla. En eso se esmeró Srila Prabhupada con tantos significados, con tantos libros. Y digo, ¿por qué no se ponen, por qué no se asumen de esa manera? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya por simpatía encontramos el grupo con el cual me siento a gusto y todo el mundo refuerza mi idea de que aquí está muy bien y ya no me quiero mover. Y ahí me quedo. Yo escuché a mi maestro espiritual apenas, en una clase apenas, mencionar en este ciclo de clases por Gaura Purnima, decir que muchas ocasiones él, como decimos acá en México, se engentaba, ¿no? Engentarse es, ya me cansé de tanta gente, ¿no? ¿Sí me explico? Ok. Entonces, buscaba la soledad, ¿no? A veces he estado haciendo un yatra, un templo, y cuando más a gusto me he sentido es estando solo. Claro. Pero cuando he estado solo, por ejemplo, ahora con el confinamiento, etcétera, ¿no? Extraño a los devotos. Entonces yo cuando escuché eso, me pareció muy, muy interesante y muy sincero, porque ese es el camino. Nosotros no estamos hechos para vivir solos, pero no tenemos la compañía idónea, de acuerdo al avance. O sea, una persona que ya está, hablando de círculos, ¿no? Que se van cerrando, que ya está acá, no puede estar aquí. Ya no, es como, por ejemplo, quienes ya no comemos, por ejemplo, carne, ¿qué estamos haciendo en una barbacoa? O sea, Claro, es repugnante, es repugnante. Bueno, entonces, sin que llegue a ser precisamente repugnante, pero una persona, un Uttama Adhikari, estar entre puro neófito y luego majaneófito, es incómodo. Claro. Es Sí, incómodo. Entonces, no ya no digo, ya no estoy diciendo con el mundo, sino con Canista Dicaris. Ya no, porque no hay nada de qué hablar. No es la compañía idónea. Pero entonces, por eso el retirarme y estar más cómodo. Pero como no estoy hecho para estar solo y aún no estoy allá, y esa es la seriedad y la sinceridad del devoto, ¿qué siente? Soledad. Tal cual, tal cual. Está buenísimo, Prabhu. La verdad que son buenísimos todos estos conceptos, estos paralelismos. Le quiero agradecer todo el tiempo, toda la sabiduría, todo el conocimiento que nos ha compartido. Me gustaría que vayamos a ir cerrando el día de hoy esta conversación que estuvo súper interesante, la verdad que estuvo muy, muy bien. Parecido a lo que hicimos al comienzo. Me gustaría conocer un poco más de usted y que también las personas lo conozcan,
Pero en este caso, su viaje espiritual personal, ¿cómo es que usted conoció a los devotos, conciencia de Krishna? ¿Cómo es que llegó hasta el Bhakti Yoga? Ok. Bueno, yo siempre sentí una inclinación por Dios. Bueno, yo crecí en un hogar católico. Ujú. Entonces, desde aquella época, mi más tierna infancia, porque una vez una persona me decía, pero ¿cómo va a ser que tú quisieras ser sacerdote? No, un niño lo que quiere ser es Bombero. bombero, policía, etcétera. Le digo, no, nein, mein lieber. Depende de lo que el niño vea. Claro. Depende de lo que el niño vea. Entonces, en la casa de mi abuelo, de mis abuelos paternos, mi abuelo había construido, es la única casa que he conocido donde había una capilla. Pues cuando construyó la casa, Claro. construyó una capilla, un lugar exprofeso para la adoración de Dios, ¿no? Es un lugar maravilloso. Y yo conocí, antes de saber leer, yo ya miraba la Biblia y él me la simplificaba, ¿no? Claro, Pero yo claro. ya veía la Biblia y esa Biblia toda la conservo. Entonces, yo desde ahí sentí una gran inclinación. Después quise ser sacerdote, no se pudo. Pasó el tiempo, pero cuando yo hice preguntas de tipo filosófico a pues, algunos sacerdotes, las respuestas no me satisfacían. Y menos que a una pregunta filosófica me dijeran que me fuera yo a hacer una penitencia, ¿no? Entonces, a lo mejor me veían muy jovencito, de 12 años, haciendo esas preguntas, pero eso hizo que me distanciara un poco y dijera, aquí no hay conocimiento. Sí Claro, lo hay, pero yo no sabía. Él no lo tenía, que es diferente. claro, Bueno, claro. No, no supieron entonces, compartírselo. no. Con el tiempo, en mi búsqueda, conocí diferentes tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el budismo, pero en la parte donde leí, debido a que por malas enseñanzas o enseñanzas equivocadas la gente cree que existe un Dios personal, hasta ahí llegué con el, con el budismo. Todo iba muy bonito hasta que llegué con esa parte. Y dije, no, Dios existe. Dios existe. Entonces, esto ya no me puede enseñar más, porque lo que yo quiero es mejorar mi relación con Dios. Entonces de ahí también conocí a los Rosacruces y la misma historia. Eh, todos tendrán algo útil, pero en la parte de Dios, cuando son impersonales y cuando Dios es un no sé qué, de no sé cuándo, no sé cómo, ya no es posible Claro. realmente crecer, porque necesitamos el modelo. Y entonces, por 1996, estaba yo así como ahorita, sentado frente a mi escritorio, estaba yo trabajando, eran las 11 de la mañana, un día entre semana, y de pronto me levanto. Y ahorita vengo, y me salí a la calle. Así, ¿no? ¿A dónde vas? Ahorita vengo. Y me salí a la calle. Ya que estaba en la calle, dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. No tengo hambre. No tenía a qué salir, pero absolutamente a nada que salir. Entonces, pero así me quedé estupefacto, así parado en la calle, porque no sabía yo qué estaba haciendo yo ahí. No tenía nada que estar haciendo ahí. Y así a lo lejos, en la calle de Gante, en la Ciudad de México, que es una calle muy bonita, cerrada, así, con cafés y toda la cosa. Bueno, voy viendo una figurita así vestida de azafrán. Bueno, ahora sé que era de azafrán, pero veo la figurita ahí allá al fondo, ¿no? Dije, parece un monje, ¿no? Parece un monje. Y ahí voy, ¿no? Ahí voy caminando, ¿no? Entonces lo vi, les está ofreciendo libros, ¿no? Bueno, voy a pasar así cerca y cuando me llame, ya me... Pero yo me pasé y no me llamó. Entonces Te dije, hizo el no, difícil. sí, me hice el difícil. No me llamó. Entonces ahí voy de regreso. Y ya que llego y le digo, a ver, ¿de qué son esos libros? Buenas tardes, ¿de qué son? Buenos días, ¿de qué son esos libros? Y dice, son libros de filosofía religiosa, etcétera, etcétera. Un devoto español con el cual tengo todavía amistad. Ahorita les digo. Bueno, este devoto español me dice, son libros así de filosofía. Y yo le digo, es como la metafísica. Y me acuerdo muy bien, me dijo, no, la metafísica es impersonal. Esto es personal. Y cuando dijo eso, dije, aprobado, ¿no? Sí, Perfecto. entonces, ¿cuál se va a llevar? Los dos, era
meditación y superconciencia y la perfección del yoga, ¿no? Me puse, bueno, los terminé así porque me puse a leerlos, decía, claro, así es, por supuesto. Bueno, decía, no somos este cuerpo. Dije, Dios mío, es que es claro así. Y es que yo durante meses en ese año, la primera parte de ese año, yo estaba así, bueno, pero ¿por qué nací en esta época? ¿Por qué de estos padres? ¿Por qué no, por qué en México? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué en esta familia? ¿Por qué? Bueno, es más, ¿por qué en este planeta? A todo esto, ¿por qué me estoy haciendo estas preguntas? Así estaba yo. Entonces, cuando me llegó eso, dije, aquí está, ¿no? A las pocas semanas, no sé, no más de 2 semanas, fui al templo de la Ciudad de México, en Tiburcio Montiel. Entonces, entrando luego a la derecha, ya no está así, pero entrando luego a la derecha estaba la boutique, ¿no? Entonces me meto. Más libros. Luego, sí, libros, ¿no? Y luego que entro, ¿no? Total que estaba ahí la madre Mela, esposa de Prabhu Charan, el devoto español, se terminaron casando. Bueno, entonces les tengo mucho afecto y gratitud. Ese día, la madre Mela me entregó mi yapa y mi Bhagavad Gita. Me fui con un Bhagavad Gita, la edición en inglés, Abridged Edition, la abreviada. La abreviada. ¿No? Y con eso ya estaba yo cantando Hare Krishna, etc. Bueno, así fue como yo llegué y Qué yo bueno. creo que a los pocos meses llegó mi maestro espiritual al templo. Estaba yo platicando con el presidente del templo, siempre enredado yo en cosas así. Y entonces esto y esto y esto y esto y esto. Y en eso va llegando, llegó el automóvil y todos salieron con las mridangas y yo nunca lo había visto. Alto él, Guru Prasad Swami, alto él, delgado como una vara hasta la fecha, y salió así corriendo y yo me quedé así pasmado, ¿no? Pero me sorprendió mucho. Y entró y lo primero que hizo fue ofrecer sus reverencias delante del Murti de Srila Prabhupada. Me dejó muy impresionado. Y cuando salía, quise hablar con él y le pregunté, oiga, mire, yo estoy haciendo eso, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y ella me dijo, cantar las rondas y siga leyendo el Bhagavad Gita. Así. Total que yo me tardé en iniciar por X motivos, razones y circunstancias, pero cuando estaba yo muy enfermo, llegué a estar muy enfermo por una enfermedad de la tiroides. Entonces fue una crisis muy dura ya en el 2002. Perdí todo, gracias a Krishna perdí todo, me quedé. No tenía Nada. trabajo, no tenía dónde vivir, no tenía nada. Todo lo había perdido, absolutamente. Y así todo deprimido iba yo al templo, ¿no? Pidiendo prestado, así para el puro transporte, ¿no? Total que llego al templo y estaba otro devoto español que era el presidente en esa época, Jita Kroda, Prabhu. Entonces, ya me iba yo y escucho que está hablando él por teléfono y dice, no, sí, es que necesitamos hacer aquí unos arreglos, pero no he encontrado un arquitecto, ¿no? Pues yo escuché así, ahí voy de regreso, ¿no? Oiga, sí, dígame. Es que Yo soy escuché, arquitecto. estaba un momento, espérame. Escuché que necesitaba un arquitecto. Sí, es que yo soy arquitecto. Ya lo encontré y es devoto. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde trabajas? Pues estoy ahorita tratando de hacer algo distinto de lo de siempre, o sea, nada. Entonces me dice, ¿por qué no te vienes a vivir al templo? Y así, finalmente, toda mi resistencia se acabó. Krishna, entré a vivir como monje algunos años y fue cuando mi maestro espiritual me dio la misericordia de iniciarme. Qué bueno. Y fue la época en la que retomé los estudios de ciencias bíblicas y filosofía de la religión. Muy bonita época, una época muy feliz. Así es, Prabhu. Buenísimo, Prabhu. Muy buena historia. Muchísimas gracias por todo este conocimiento, todo este tiempo que nos ha dedicado. La verdad que agradezco todo el conocimiento, toda esta información que nos ha brindado. Muchísimas gracias, Prabhu. Te mando un abrazo grande. Prabhu. Igualmente, recibe un abrazo fraterno. Hare Krishna. Muy bien, devotos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el jueves que viene. Hare Krishna, Haribol.